La, la evolución normal de los grupos de soporte nutricional es tener estas unidades de falla intestinal. Unidades de falla intestinal que, como les expliqué, tienen como característica atender los pacientes complejos, atender los pacientes difíciles, atender los pacientes que en muchas partes han sido desahuciados. Y el dictum de que el abdomen sigue siendo la tumba del clínico no solo se refiere al diagnóstico, se refiere a la complejidad de los órganos que están allí contenidos. Les explicaba hace poco el concepto de falla peritoneal y el concepto de falla intestinal. Son conceptos que han venido surgiendo a partir de muchos estudios y de muchas situaciones que se han venido presentando. La falla intestinal, en todos sus tipos, debe ser tratada en unidades especializadas, ¿sí? Especialmente la falla tipo 2 y la tipo 3. El doctor preguntaba ahorita, ¿cómo hacemos nosotros para poder manejar a estos pacientes y evitar que se compliquen tempranamente cuando se identifique la falla intestinal tipo 2? Sí, remitirlos a estos pacientes a estos centros. La falla intestinal tipo 1 la maneja todos los días uno. Es el paciente con el ilio posoperatorio, es el paciente con la obstrucción intestinal, es el paciente que tiene después de un posoperatorio tortuoso, una parálisis del intestino. Y se puede manejar con líquidos y se puede manejar con destroza y no tenemos necesidad de intervención. Pero ya cuando la falla intestinal se prolonga y dura más de una semana, semana y media, empezamos a ver cuál va a ser el futuro de ese paciente, hacia dónde va ese paciente. Y estamos previendo que de pronto va a terminar más de 28 días y, ¿por qué no?, hasta años en esta situación. Es el momento en que nosotros debemos pensar en que estos pacientes deben ser atendidos en otras instituciones y en estas unidades de falla intestinal. Definitivamente, sí o sí, el paciente con diagnóstico de intestino corto, el diagnóstico del paciente con diagnóstico de fístula intestinal, de dismotilidad aguda crónica, ¿sí? Llámense síndromes obstructivos, llámense enfermedades del colágeno, enfermedades endocrinas, enfermedades neurológicas, las obstrucciones intestinales inveteradas, recidivantes. Hay pacientes que hacen 6, 7 obstrucciones intestinales en el curso de muy poco tiempo. Sí, y las enfermedades extensas de la mucosa del intestino, como pueden ser enfermedades de Crohn, atrofia de las microbiosidades, enteritis por radioterapia y quimioterapia, especialmente la radioterapia, que son tan complicadas de tratar, deben ser manejados por unidades de falla intestinal, ¿sí? Quise traer este diapositivo porque miramos con Manuel ayer algo que se nos ocurrió aquí estando sentados, ¿sí? Decía, Manuel, yo creo que nos falta en esta clasificación, nos falta un pedazo del intestino corto. Y es el paciente que tiene una situación en la cual tiene abocado el intestino a la piel, como es el caso del 1, ¿sí? Pero que tiene colon, pero está desconectado. Ese paciente se comporta como un síndrome de intestino corto. Y surgió entonces una pregunta de Popayán. Decía, si yo tengo una ileostomía de protección, ¿puedo considerar esto como un síndrome de intestino corto? Y la respuesta fue sí. La respuesta es sí. Y creo que esta clasificación, y vamos a ver si nos sentamos con el doctor Cadena a publicar algo, le falta ese pedazo y podemos incluirla como puede ser como 1B, Manuel, o un 2A, en el cual temporalmente está desconectado el intestino, bien sea con una ileostomía de protección para proteger una lesión de colon, o está desconectado el intestino por otra razón durante un tiempo, ¿sí? Y se comporta como un intestino corto y debemos manejarlo. ¿Sí? El manejo de estas situaciones, especialmente esta situación de ileostomías y ionostomías, es supremamente complejo y está bien el tipo 1. Pero a veces son temporarias y tenemos colon. ¿Qué vamos a hacer en el interín? Es de conectar ese colon a ese intestino. ¿Cómo lo vamos a manejar? Como un síndrome de intestino corto y debe ser manejado en unidades de falla intestinal. La actitud es una habilidad del dominio afectivo del individuo que se relaciona con comportamientos, rasgos y características personales del mismo. Si algo caracteriza al cirujano es la actitud. El cirujano domina el afecto, domina el comportamiento y tiene unas características y rasgos personales. No son muy
En determinado tipo de partes no son muy bien entendidos y no son muy queridos. La personalidad del cirujano tiene que ser un poquitico fuerte, impositiva, dominante. Ayer lo comentábamos con Carlos, ¿sí? Y uno se encuentra muchas veces con que hay especialidades más queridas, ¿no? ¿Quién no quiere a una dermatóloga? ¿Quién no quiere a un cirujano plástico? Sí, todos son gente querida y regia, como dicen allá en el interior, ¿sí? Pero el cirujano tiene una personalidad fuerte y eso se debe a que su actitud le permite dominar el afecto. Muchas veces nos parecemos fríos, pero es que dominamos el afecto y tomamos decisiones rápidamente. Y eso hace que tengamos que tomar decisiones en estos pacientes y cuando lo hacemos, tenemos que enfrentar todos los problemas que esto trae, ¿sí? En un estudio de 200 pacientes con falla intestinal tipo 3, 52 de estos llegaron a la situación clínica, nutricional y metabólica después de resecciones sucesivas por obstrucción intestinal y la presencia de un abdomen hostil. Entonces, ya cuando usted está ante la presencia de un abdomen hostil, las distintas clasificaciones del abdomen congelado, usted ya tiene que ir pensando que ese tipo de pacientes van a requerir múltiples cirugías, múltiples aparatos, múltiples especialistas en pared abdominal. Nos comentaba el doctor ayer, ahora la pared abdominal se volvió de moda. Primero fue la cirugía de obesidad, ahora todo el mundo quiere hacer cirugía de pared abdominal. Y esa situación en la cual vamos cortando segmentos de intestino o vamos interviniendo a veces ni siquiera a demanda a un paciente hace que ese intestino congelado, ese abdomen hostil, se convierta en un paciente con una falla intestinal. El manejo de esos pacientes tiene que ser multidisciplinario para poder manejar, para poder sacarlo adelante, porque si no, ese tipo de pacientes van a tener un problema grave en un futuro. 2/3 partes de esos pacientes en ese estudio, sí, que requirieron nutrición parenteral a largo plazo, 13% fallecieron. Es la mortalidad. Cuando uno le pone nutrición parenteral está muy fregado. Yo siempre digo que los grupos de soporte metabólico manejan los pacientes más fregados, los pacientes más complicados, los pacientes más difíciles. Porque ¿cómo estará uno de fregado que le quitan la comida? Comer, como les decía, es un acto social, comer es un acto de sobrevivencia. Y si a uno llega un tipo y le quita la comida, le pone una sonda o le pone un catéter, pues está uno muy enfermo. 13% de esos pacientes que requirieron nutrición parenteral a largo plazo murieron. ¿De qué murieron? Complicaciones relacionadas con la falla intestinal tipo 3 o por la nutrición, o sea, complicaciones relacionadas con los accesos especialmente. Tengo aquí un trabajo que hicimos en la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre 1.600 catéteres relacionados con nutrición parenteral. Y logramos demostrar que con medidas muy simples, la infección del torrente circulatorio, sí, logramos bajarla del 4 al 2%. ¿Cómo se logró? Y hay un estudio de Simón Bolívar, ¿sí?, en el cual bajaron la complicación relacionada con el catéter del 13% al 4%. ¿Cómo se logró? Con una medida muy efectiva. Prohibirle a todo el mundo que tocara el catéter. El catéter no lo toca sin una sola persona, una sola enfermera. Segundo, política de lavado de manos. En el momento de entrar a la habitación del paciente hay que lavarse las manos. Vaya a tocarlo o no lo vaya a tocar. ¿Sí? Si lo toca, después de tocar cualquier elemento del cuarto, tiene que volver a lavarse las manos. Cuarto, no tomar muestras de sangre de los catéteres. Quinto, tratar de dejar una sola exclusiva vía para la nutrición parenteral. ¿Sí? Los catéteres vienen bilumen o trilumen, ¿sí?, y cambian los catéteres. Cuarto, no suspender las nutriciones parenterales. ¿Por qué se suspende una nutrición parenteral? Va para cirugía. ¿Por qué le quitan la nutrición parenteral? ¿No le da miedo que haga una hipoglicemia a ese paciente? Pues le quitan la nutrición parenteral, nuestros colegas, amigos y muy bien queridos anestesiólogos, y dejan la nutrición parenteral en un pasillo, y cuando uno se da cuenta encuentra la nutrición parenteral ahí colgada, chilingueando. Y termina la cirugía, se la conectan. Esa nutrición perdió la esterilidad. La posibilidad de que ese catéter se infecte, no el catéter, se infecte el torrente circulatorio es enorme. La manipulación de eso es enorme. Impedir que el paciente se toque el catéter. ¿No han notado que los pacientes tienen las manos debajo de las cobijas y se rascan del ombligo para abajo y del catéter para arriba? Se rascan aquí, se rascan acá. Se rascan aquí, se rascan acá. ¿Sí? Hay que hacer que los pacientes estén constantemente lavando las manos. Con esas medidas tan simples se logra reducir la infección de los catéteres. Las superinfecciones se presentan por el biofilm,
que son partículas que quedan adheridas a esos catéteres. Ayer el doctor habló sobre una de las medidas que se hacen para prevenir esas infecciones y es el uso del alcohol etílico. Cuando usted se intoxica, yo digo que en Bogotá está de moda tomar un aguardiente que se llama el Rey de Reyes, van 19 muertos. Y la cabaña, ¿sí? Se llama ese licor que están vendiendo en Bogotá, van 19 muertos, porque esa base de alcohol metílico. Entonces eso mata. Algunos de buena los deja ciegos. Yo no sé qué sea peor, estar muerto o ciego. Bueno, en todo caso, se están muriendo las personas por alcohol metílico. ¿Cuál es el antídoto del alcohol metílico? Pues alcohol etílico. Pues se ha descubierto que si usted coge las ampollas de alcohol etílico y se las coloca 1 centímetro, medio centímetro en el catéter, acaba hasta con las micobacterias, acaba con los hongos. Entonces, hay sustancias que pueden impedir que se forme el biofilm y que previenen la infección del catéter. En países civilizados, ¿sí? En Europa, tienen un medicamento que se llama Taurolac, que le colocan al paciente y que esteriliza el catéter. Entonces, las infecciones de ellos están por debajo del orden del 1%. Y las nutriciones parenterales en casa que reducen la posibilidad de esto. Fíjense ustedes, 13% de los pacientes murieron con esto. Si logramos reducir esa mortalidad, estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una enfermera en el grupo de falla intestinal que está dedicada a mirar los catéteres todos los días. Todos los días pasamos revista, todos los días lo destapa, se lava sus manitas, se pone gorro, guantes, va y revisa el catéter, lo toca, dice, aquí hay un puntico como rojo. No me gusta. Venga, tráigame el kit de curación y hacemos la curación. Este catéter no está funcionando. Vamos a tomarle un cultivo, de ahí vamos a iniciar cultivos y podemos hacer 2 tipos de tratamiento. O retiramos el catéter y logramos una nueva vía, o hacemos tratamiento in situ con nuestros infectólogos. Lo mismo pasa con los catéteres que colocamos, los implantados. Nosotros ponemos mucho catéter implantado en la institución. Mucho es que ponemos más de 10 semanales, Manuel, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que tener protocolos muy claros para lo mismo y podemos hacerlo. Y las infecciones son muy infrecuentes. Lo que más tenemos son celulitis. La experiencia del cirujano como parte del equipo interdisciplinario en manejo de pacientes con falla intestinal se asume como un factor pronóstico del éxito quirúrgico. ¿A quién le dejaban las curaciones que eran hartas de hacer? Al estudiante. ¿Sí o no? Vaya, el estudiante haga la curación, pero por Dios, ese tipo no tiene ninguna experiencia. No, entonces el interno. Es que el interno es un estudiante avanzado. Entonces el R1. Pero es que el residente está empezando. No tiene la experiencia. La curación, la colocación de ese tipo de terapias tiene que hacerla la persona más experimentada. Y tiene que entrar el interno, tiene que entrar el residente, tiene que entrar otras personas a aprender. Pero ese tipo de curaciones, ese tipo de manejos de las fístulas, los intestinos cortos, protegen la barrera, las hace o una enfermera experta en ostomías y en barreras o el médico con más experiencia, que es el médico que pertenece a un equipo interdisciplinario y que hace que la seguridad para el paciente sea importante. Oigan esto, la seguridad es parte de la ética. Si ustedes arriesgan a un paciente procedimientos inseguros, están faltando a la ética, están arriesgando a su paciente y ya les dijo el doctor Cadena que en el artículo 10 de la ley 23 está consagrado como un delito y si nosotros como jueces, magistrados, llegamos a comprobar que un médico expuso a su paciente a riesgos innecesarios, procedemos a sancionarlo con sanciones que van desde amonestaciones privadas o públicas y o suspensión del ejercicio profesional hasta por 5 años. Es decir, los tribunales tienen el poder de quitarle a usted el derecho a ejercer, le suspenden el título, porque arriesgan a sus pacientes a riesgos innecesarios. Y es tal vez, al menos en el de Cundinamarca, Manuel, una de las que más tenemos nosotros como parte de las sanciones que imponemos a los médicos. Arriesgar al paciente a situaciones poco seguras, ¿sí? Un cirujano seguro no es el que sea más competente en destreza, sino el que es más honesto en conocer sus propios límites en competencias y habilidades. ¿A qué viene esa frase? A que si yo tengo un paciente que se me fistuliza una vez, ¿sí? Y se me vuelve a fistulizar otra vez, y se me vuelve a fistulizar otra vez, yo no soy
la persona que tiene las competencias suficientes para hacer esa anastomosis. Las anastomosis que se hacen en el intestino, que son fáciles de hacer, las puede hacer, pero las difíciles tiene que ser un experto. El doctor Cadena les contaba ayer que nosotros, para hacer nuestras resecciones intestinales y anastomosis, utilizamos una técnica que llamamos old fashion. ¿En qué consiste eso? Puntos separados, suturas separadas, ¿sí? Y seda. Cuando nosotros hacemos suturas separadas y seda, todo el mundo se queda mirando, no, este par de viejitos están jodidos. Mire, yo cojo y le pongo una máquina con un stapler, GI, no sé qué cosa, y mire, tercer día de licencia de suturas. ¿Por qué? Porque esas suturas no pegan bien sobre el intestino edematizado. No se adhieren bien, no quedan bien juntas. Segundo, las suturas per se tienen riesgo de falla. Per se tienen un porcentaje alto de falla. Entonces nosotros utilizamos técnicas, ¿sí?, que casi que le garantizan al paciente que la anastomosis queda perfecta. ¿Y quiénes lo hacen? Las personas que más experiencia tienen. Entonces no podemos permitirle a nuestros jóvenes especialistas R1, R2, R3 que hagan las anastomosis intestinales de pacientes que han tenido cirugías previas. ¿Cuál es la diferencia entre una dehiscencia de suturas y una fístula? Pregúntensela, porque es que todo el mundo llama fístula a un paciente que le hacen una anastomosis y al tercer día filtra. Ah, el paciente tiene una fístula, perdón. ¿Me define fístula? Fístula es la comunicación anormal entre dos superficies epitelializadas, entre dos vísceras o el exterior. ¿Qué superficie epitelializada del tercer día? ¿Se acuerdan de esa vaina en la cascada de la cicatrización? No existe. Eso no es una fístula. Eso es una dehiscencia de suturas. ¿Cuáles son las causas de dehiscencia de suturas? Inexperiencia, los puntos quedaron muy apretados, los puntos quedaron muy cerca, no vascularizó bien, no afrontó bien las superficies. Son técnicas en su mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos llamando nosotros dehiscencias a las fístulas y fístulas a las dehiscencias y seguimos tratando las dehiscencias como fístulas. El tratamiento de una dehiscencia es completamente diferente. Y volver a colocar los puntos. El tratamiento de una fístula es completamente distinto. Es esperar, tener tiempo, tener nutrido al paciente, tener un paciente en condiciones óptimas, que no tenga signos de respuesta inflamatoria, que no tenga neutrófilos, no tenga neutrófilos en su recuento de blancos, que tenga una transferrina por encima de 200, que tenga una prealbúmina que esté por encima de 20. ¿Cuántas prealbúminas y transferinas se toman usted en sus pacientes? Ninguna. Siguen trabajando con albúmina. La albúmina es el peor indicador. Si ahorita yo salgo aquí a la carretera y me da mal de novio que venía una volqueta y lo cogió y lo volvió pedazos, ¿sí? Y me toman, me reaniman, llego al hospital, Serena, me reaniman, 2 venas, y me toman una albúmina, adivinen en cuánto la tengo, 2.8. ¿Usted cree que con esta belleza de pinta que yo tengo albúmina 2.8? No puedo tener esa albúmina, ¿cierto? Pero basado en eso se toman decisiones. Tomamos una albúmina que es absolutamente, no sirve para el paciente agudo. Pero decimos, ¿ese paciente está desnutrido o ese paciente está malnutrido? Entonces, fíjense ustedes cómo esos equipos interdisciplinarios abordan a los pacientes desde muchos puntos de vista y se convierten en expertos para eso. Por eso es que esos grupos tienen cirujanos de trasplantes, cirujanos gastrointestinales, ¿sí?, médicos infectólogos, enfermeras especialistas en terapia enteroestomal, especialistas en terapia enteroestomal, no enfermera general, enfermera especialista en soporte nutricional. ¿Cuántas enfermeras especialistas en soporte nutricional hay en Colombia? Les voy a contar una anécdota que estuve ahorita en el Congreso Europeo y en Europa había 60 especialistas en soporte nutricional, certificadas en soporte nutricional. Claro, muchas se dedican a... Ese es el equipo interdisciplinario que tiene que manejar este tipo de pacientes. Es tener el valor suficiente para pedir ayuda y que se compromete a aprender más allá de sus límites. Hace una semana estábamos operando al paciente de las fístulas cuando me llamaron de otra sala. Doctor Vergara, ¿usted me hace un favor? ¿Puede venir un momentico a la otra sala? Manuel, voy a ver qué pasa. ¿Sí? Es que tengo un paciente que le hicimos un Whipple y tiene una fístula, ¿sí?, inveterada. Llevamos 4 cierres
y sigue fistulizado. Eso es tener el valor de pedir ayuda. Levantar la mano y decir, doctor Cadena, me da una manita aquí, me ayuda con usted con su experiencia. Entonces, lo primero que dice, deme tal sutura. ¿Qué? Sí, deme tal sutura. Voy a hacer la sutura así. Hice la sutura así, le puse el pegante así, no le dejé que le pusieran lo que le iban a colocar, lo cerramos y la fístula cerró. ¿Por qué? No porque yo tenga las manos bendecidas, como decía un cirujano amigo de nosotros, es porque simplemente hemos recorrido un camino muy largo con el doctor Cadena en el manejo de esos abdómenes congelados, en el manejo de esas fístulas, en el manejo de esos intestinos, que es como pasar puntos en un pedazo de queso, ¿sí? Gruyère, y que se deshace, y hay que saber lo que tenemos. Los pacientes son los más afectados por un entorno dispráctico en la atención en la salud. Como les decía, la fortaleza del carácter del cirujano al mismo tiempo es su debilidad. Nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Cosa tan fregada. Es dificilísimo pedir ayuda, levantar la mano y decir, oiga, estoy envainado en esto. El cirujano se puede demorar 6 horas, ¿sí? Sacando una vesícula por la laparoscópica, pero no pide ayuda. ¿Pero cómo así que 6 horas? Y llega otro y dice, pero es que se metió, métase por aquí. Es un hijo de madre. ¿Sí? Y hubiera resuelto el problema al paciente de lo que tenía más temprano. Las unidades de falla intestinal tienen 3 objetivos para mejorar la atención en la falla intestinal. Es mejorar la seguridad del paciente con los procedimientos, lograr una eficiencia operacional y salud financiera para la institución. No hay nada peor que hacer una relaparotomía programada. Pero, el otro día que dije eso me levantaron la mano y me dijeron, pero es que no, las relaparotomías tienen que ser programadas. Yo cuando dejo un abdomen abierto, programo a las 48 horas, pase lo que pase, lo paso a cirugía. Le digo, ¿para qué? ¿Para qué va a pasar un paciente que no tiene un cuadro de reacción inflamatoria? ¿Para qué va a pasar un paciente que usted sabe que lo va a encontrar? Usted tiene una relaparotomía a demanda, que es diferente. ¿De acuerdo? Y esas relaparotomías a demanda hacen que no tengamos tantas complicaciones como las reparatomías programadas a las 24 o 72 horas, que por lo general ocurren un viernes a las 11 de la noche y le dicen al R1, hermano, vaya a lavar el paciente allá, vaya, lávelo, corra. Y él, pues, en su afán y su inexperiencia y su disfrute quirúrgico, va y le mete la mano a la cavidad abdominal. ¿Sí? Y esta cosa amarilla que era, un hueco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manipulación de las asas y la manipulación de la pared es diferente a la persona que lleva mucho más tiempo. Proporcionar incentivos para profesionales de la salud que contribuyan a la satisfacción de los mismos. Sí, tal vez el incentivo más importante es ver que nuestros pacientes salen y tener una tasa de éxito interesante. Porter, el autor de la teoría de Porter, de la teoría de valor. Creo que ustedes han oído varias veces al doctor Ginás hablar de la teoría del valor de Porter y a muchos economistas aplicados a la salud del valor de Porter, en donde dice que el centro de la atención y por ende del valor es para los pacientes. ¿Les suena? Ese es el ADN de la fundación. Nosotros estamos centrados en los pacientes. Ese es el valor que nosotros tenemos con esto. No es el valor que nosotros tengamos como individuos, sino como centrado en el paciente. El valor en salud se define como el resultado alcanzado por cada peso invertido y se crea en un ciclo completo de cuidados de la condición de salud de la persona. El valor puede ser el medio utilizado, sí, utilizando métodos científicos. Eso es eficiencia, eso es eficacia y eso es lo que una organización para no caer en quiebra debe hacer. Pero si yo hago relaparotomías a demanda cuando no se necesitan, si no utilizo medicamentos porque son muy costosos, porque cuestan mucho. Acuérdense que el costo es la punta de del valor. Por debajo hay un iceberg, que es el beneficio que obtiene el paciente con lo que se cobra. Puede ser que sea muy costoso comprar este aparato, pero si ese aparato me reduce a mí de manera significativamente la estancia hospitalaria, las complicaciones, la morbimortalidad, lo que yo me ahorré, me sale baratísimo, me sale regalado el aparato. Un cuarto puede costar $1,500,000 al día. Si yo logro reducir en 5 días la estancia hospitalaria de un paciente, ¿cuánto me gané? ¿Sí? 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. Resulta que el aparato valía carísimo, 850,000 pesos. Y no se lo compro porque es muy caro. Pero es que el costo-beneficio es diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a darle
el valor a lo mismo, ¿sí? El valor se determina en función de todo proceso de atención durante la falla intestinal. El trabajo en equipo entre todos los profesionales e instituciones de atención médica que brindan el servicio es muy importante. Tenemos responsabilidades compartidas. Si yo me voy por X o Y motivo, allá queda el doctor Cadena. Pero el paciente no es de él. No, es que el paciente no es mío tampoco. ¿Quién ha dicho que el paciente es mío? ¿Cuándo lo compré o cómo hice yo para adquirirlo? No, es que el paciente no es mío. El paciente es un paciente de un equipo. Si ese paciente entra a ese equipo, la responsabilidad del doctor Cadena, la responsabilidad mía, es exactamente igual. Porque es una responsabilidad compartida, en la cual tenemos unidades de falla intestinal con prácticas integradas. Cuando nosotros recibimos un paciente, nos vamos los dos, nos presentamos los dos y le decimos, usted nos va a ver a los dos y si no me ve hoy a mí, va a ver al doctor, ¿sí? Y si no lo ve al doctor, me va a ver a mí. Y no tiene ninguna cosa porque es exactamente lo mismo, porque nosotros tenemos unas guías de manejo, nos atenemos a esas guías y hacemos una práctica, ¿sí?, integrada, ¿de acuerdo? Estos sistemas reemplazarían nuestra cultura individualista y autónoma, en la que los departamentos y especialidades específicas trabajan de forma independiente y se concentran en proporcionar una gama limitada de intervenciones. Nos limitamos a lo que yo pienso. Allá no es lo que yo pienso, es lo que los dos pensamos, lo que los dos hacemos, lo que los dos actuamos. Y en el 99% de las veces hacemos lo mismo. Si vamos a poner un injerto en un paciente, lo discutimos, lo hacemos y luego se lo planteamos al paciente para poder integrar esto. Pacientes y pagadores. Y ahí interviene un tercer actor. Es el pagador. Quienes con estas unidades de falla intestinal seleccionan a los profesionales que cuidan de su salud y podemos demostrar, sí, que atendemos a los pacientes satisfactoriamente con buenos resultados y que estamos calificados para ser específicos en falla intestinal. ¿Sí? Y ellos a su vez podrán vender o demostrar, ¿sí?, sus servicios como eficientes y efectivos. Lo que hay que hacer es una sinergia. En lugar de estar oponiéndonos a pasar el paciente allá, es que ellos mismos vendan las unidades de falla intestinal. Ellos mismos vendan la unidad de quemados. Que ellos mismos vendan, ¿sí?, el grupo interdisciplinario conformado para la atención del paciente con dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque esos equipos brindan comodidad, brindan resultados, brindan mejores desarrollos y menor tiempo hospitalario. Entonces ellos venden eso para poder decir, lo vamos a llevar a un sitio en donde le van a prestar un servicio que es. ¿Cuáles son las características de una unidad de falla intestinal? Está organizada alrededor de una condición clínica que se llama falla intestinal, ¿sí?, o un grupo de condiciones cercanas, fístulas, enteritis, etc. Se proporcionan los cuidados a través de equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Me faltó ahí. Una cosa es la interdisciplinaridad y otra la multidisciplinaridad. Interdisciplinarios, ¿sí? La disciplina de enfermería, la disciplina de terapia física, la disciplina de... ¿sí? La multidisciplinaridad, dentro de la misma especialidad, dentro de la misma carrera de medicina, hay, sí, cirujanos, hay internistas, hay gastroenterólogos, hay infectólogos que están participando de manera activa en este proceso. Yo cuando tengo que utilizar un antibiótico, yo no lo doy yo. Yo llamo a mi infectólogo y aplicamos el protocolo. Y vamos los dos al laboratorio y miramos cuál es el mejor antibiótico. Y participamos en la decisión de la analgesia con los equipos del dolor. Hay un equipo para dolor que pasa revista a cualquier hora del día y nosotros nos integramos con ellos para hablarle al paciente el mismo lenguaje, ¿sí? Estos cuidados dados por equipos interdisciplinarios y dedicados, sí, tienen que ser o tienen que tener una porción muy alta de su tiempo dedicados a ellos y a la familia. A la familia, hablen mucho con la familia. La segunda víctima de toda enfermedad es la familia. Y a la familia hay que hacerle entender la necesidad que tiene el paciente de ser apoyado permanente por su familia, de no sentirse abandonado, sino de sentirse integrado, ¿sí? Y tenemos muy buenas relaciones de trabajo. Debe estar ubicado en las instalaciones. Nosotros no tenemos la unidad por fuera, la tenemos en la misma institución. Tenemos un centro de actividades estructurado,
¿sí? En la cual rotan residentes, en la cual hacemos jornadas en las cuales van cirujanos a mirar qué es lo que estamos haciendo con las unidades de falla intestinal, a mirar cómo se hacen las curaciones especializadas con VAC, a mirar los protocolos de uso del teduglutide, del ocreótido, de todo lo que hacemos, ¿sí? Y eso nos ayuda. Telemedicina, tenemos varios pacientes que los vemos por telemedicina, contamos con ellos, vemos cómo están y brindamos educación al paciente. Es muy importante, ¿sí? Darle educación al paciente. Tenemos una enfermera jefe que tiene los protocolos por escrito y les da información sobre el cuidado del catéter dentro del hospital y fuera del hospital. Tenemos una nutricionista que les da cuidado dentro del hospital y fuera del hospital y mantiene contacto con ellos permanente en caso de cualquier duda. ¿Sí? Hay líderes clínicos, ¿sí? Obviamente, con programación y procesos de admisiones comunes y estructura financiera unificada, y por lo general el capitán del equipo es un médico o un gerente de atención clínica supervisando la atención. Se miden rutinariamente resultados, costos, procesos de cuidado de experiencia de pacientes utilizando la plataforma común. Si usted me pregunta y no está actualizado, lo reconozco, y ayer lo discutía con Manuel, ¿sí? ¿Cuántos pacientes tenemos nosotros? Nosotros sabemos, tenemos graficados cuántos se nos han muerto, cuántos han salido, qué tipo de estructura les hemos deshecho. Tenemos documentación fotográfica, importante tener esos álbumes que les mostró el doctor Cadena, porque hace que tengamos evidencia de lo que hacemos. Aceptamos responsabilidades por resultados y costos. Nosotros sostenemos con el doctor Cadena una reunión bianual, tal vez, Manuel, con los auditores. Pedimos la reunión con los auditores o las auditoras, ¿sí? Por lo general son mujeres. Pedimos una reunión donde van 20 o 25 auditores de dentro y de fuera de las instituciones. Y nos paramos y les mostramos qué es una unidad de falla intestinal. Y les mostramos esas fotografías, ¿sí? Y les mostramos lo que hacemos y les mostramos los resultados. Porque ellos son los que tienen que encargarse, no de oponerse a lo que nosotros hacemos, sino todo lo contrario, sinergizarlo. Vayan y véndanlo. Y de ahí, de esas reuniones, han salido manos que dicen, ay, doctor, yo no sabía eso. Yo tengo un paciente que tengo por ahí en una clínica hace 6 meses y no nos hemos podido remitir. Ya llegan los pacientes. Reunión con auditoría, muy importante, porque mostramos resultados y mostramos costos. Nos reunimos para discutir pacientes, introducir mejoras en los resultados. Este diapositivo ya lo ha mostrado el doctor Caen, lo muestro yo, en el cual pues el síndrome de intestino corto asociado a falla intestinal se produce por obstrucciones crónicas, resecciones, etcétera. Y este diapositivo es importante. ¿Qué no deberíamos incluir en el concepto de falla intestinal? La anorexia nerviosa. Si hay una incapacidad de comer, ¿sí? Es un problema psiquiátrico. Y así lo entendemos nosotros. Por eso hay diferenciación entre el grupo de falla y el grupo de soporte nutricional. El grupo de soporte sí interviene en las anoréxicas nerviosas y es pilar fundamental, pero no tiene nada que ver con la unidad de falla intestinal. Porque el paciente puede comer, no hay una falla del intestino, pero psiquiátricamente tiene un compromiso que le impide comer. Nosotros tenemos muy claro que la anorexia no es una enfermedad de las nutricionistas, no es una enfermedad de las enfermeras, no es una enfermedad de los médicos, es una enfermedad psiquiátrica. El capitán del equipo de las anorexias es el psiquiatra y nos llama a nosotros para que le demos apoyo para las nutriciones especiales, ¿sí? Funciones intestinales alteradas con absorción conservada, pacientes con enfermedad de Crohn activa, que son tratados con nutrición, o pacientes que precisan nutrición porque rechazan la parenteral, porque rechazan la enteral. Pero no son fallas intestinales y por eso no las incluimos en eso. Un enfoque multidisciplinario para falla intestinal que prioriza la rehabilitación del intestino consigue un avance exitoso en la alimentación enteral, mejora la función hepática y mejora la supervivencia a largo y mediano plazo. ¿Sí? Este diapositivo también se los había mostrado antes, nos voy a pasar rápidamente por él. Este enfoque tiene que ser, y tal vez lo mostraste tú ayer, sobre cirujanos gastrointestinales, gastroenterólogos clínicos, enfermeras especialistas, químicos, farmacéuticos. Yo paso revista con los químicos, con los estudiantes de química, y les enseño por qué se hacen nutriciones artificiales. Terapistas, rehabilitadores, psiquiatras y psicólogos clínicos, ¿sí? Para nosotros es muy, pero muy importante este aspecto. No solo del paciente. El paciente recibe su sesión diaria con el psiquiatra y con el psicólogo. La familia, reuniones permanentes con la familia. Integrar la familia en
esto para hacer. ¿Cuándo referir a un paciente a una unidad de falla intestinal? Cuando persista la falla intestinal por más de 6 semanas sin prueba de resolución, cuando haya múltiples fístulas intestinales en heridas abdominales dehiscentes, cuando hay una tercera fístula recurrente después de 2 cierres, ¿sí? Debemos referir a estos pacientes para lograr adaptación intestinal progresiva y retirar la nutrición parenteral. ¿Cuál es el objetivo de las unidades de falla intestinal? Rehabilitar, es decir, quitar la nutrición parenteral. ¿Cuál es el manejo de la falla intestinal? Nutrición parenteral. ¿Y cuál es el objetivo? Quitarlo. ¿Cuál es el objetivo del abdomen abierto? Cerrarlo. El que no planea cerrar un abdomen cuando lo deja abierto está fallando. Su objetivo es cerrarlo. Ahora, que lo tuvo que dejar abierto por un tiempo, pero su objetivo es cerrarlo. Devolver la tolerancia a la vía enteral u oral y lograr que el individuo reasuma rol y funciones sociales habituales, proveyendo al paciente de una calidad de vida aceptable. Debemos centrarnos en restaurar el estatus nutricional previo de un modo seguro, optimizar el seguimiento mediante protocolos, adaptación y rehabilitación intestinal, educando al paciente y familia en un marco de excelencia institucional, ¿sí? El manejo debe ser interdisciplinario. Aquí hay algunos artículos sobre el tratamiento multidisciplinario en la falla intestinal y todos prueban cómo, ¿sí? Es mucho mejor el manejo en unidades de falla intestinal que de manera individual. Debemos lograr un equilibrio entre la nutrición enteral y la nutrición parenteral, de modo que nosotros podamos tener, ¿sí?, un muy buen desempeño de este tipo de pacientes. Y ya casi para finalizar, fíjense en este árbol, ¿qué les llama la atención? Nada, ¿cierto? Un árbol con unas ramas muy bonitas, etcétera, etcétera. No tiene raíz. Ese árbol no tiene raíz. Ese segmento de árbol, este segmento que está aquí, no tiene raíz. ¿Cómo se nutre? A través de este. Este árbol le proporciona los nutrientes a ese árbol y permanece verde, permanece creciendo y con buenas ramas. Eso hacemos nosotros con los pacientes colocándoles nutriciones parenterales, ¿sí? A pesar de que no tengan raíz, podemos darles nutrición artificial, ¿sí? Hasta los árboles lo hacen, algunos se mejoran, ¿sí? Y pueden llegar a esta imagen, ¿sí?, con la nutrición artificial, pero tal vez lo más importante es el trabajo con estos equipos interdisciplinarios en los cuales siempre podemos ofrecerles un nuevo amanecer, una nueva esperanza, si lo hacemos de una manera integrada y dejando un poco al lado el ego que tenemos de no pedir ayuda. Creo que lo más importante es levantar la mano a tiempo y pedir ayuda, porque seguramente vamos a encontrar que el desenlace de estos pacientes es muchísimo mejor, ¿sí? Muchísimo, pero muchísimo mejor. Muchas gracias. Esto era lo que quería comentar.